Para hacer eso, por favor, nos ilustran. Básicamente esta paciente la maneja trabajo social, psicología y enfermería, la enfermera jefe encargada de esterilización de los pomeroides. Hay una enfermera encargada de eso, tanto para las pacientes sanas mentalmente como para los con retardo mental. La paciente se envía a valoración de psiquiatría y posteriormente con esta valoración los padres van a la comisaría de familia y allí hacen un acta autenticada ante notaría, donde consta que el paciente ha sido valorado por psiquiatría, que no puede tomar la decisión y que la están tomando los padres o el acudiente. Hay todo un protocolo al respecto e incluso a los padres se les explica en qué consiste el procedimiento por parte de trabajo social, por parte de la psicóloga, y después sí se lleva a practicar el pomeroide. Pero tienen que ir ante la autoridad competente. Incluso a veces no hay comisaría de familia sino el personero y hacen el acta. Hay otra pregunta. Bueno, los antidepresivos tricíclicos antes se trabajaban la dosis o suspendían 15 días, pero las drogas nuevas, la lanzapina, que suben serotonina, noradrenalina, dopamina, no se suspenden. ¿Qué debemos suspender por...? Lo que hoy debemos suspender son anticolinesterácicos. Claro que en estos pacientes no los utilizamos con frecuencia, es decir, específicamente el donepezilo, todas las drogas que estamos utilizando para demencia, ¿sí? La galantamina, el donepezilo, los debemos suspender porque incrementan el riesgo con las crisis, pero los antipsicóticos no los suspendemos, ¿sí? Lo que nosotros sí hacemos incluso es que en la noche anterior sí hacemos una premedicación acompañada del anestesiólogo, y es que damos benzodiazepina esa noche para evitar que el paciente esté muy angustiado, pero incluso los pacientes después de una segunda sesión no tienen problema con la terapia, están muy tranquilos. Bien, una vez que el paciente ya está en la inducción, viene la parte del mantenimiento, muy seguramente el manejo de la vía aérea. Hoy no es el capítulo, precisamente hace un mes la actividad científica se centró en la vía aérea difícil, y por eso en este momento vamos a pasar eso. El doctor Pedraza nos explicó, muchos pacientes se asocian con estos problemas, pero este capítulo lo vimos en la reunión del mes pasado. Siguiente, por favor. Como para ilustrar, pues obviamente todos los pacientes deben tener toda la monitoría del caso, incluidos los pacientes de TECAR. Siguiente. Mantenimiento, pues, el que corresponda, el que maneja el anestesiólogo mejor, teniendo en cuenta de pronto interacción con algunos medicamentos, pero básicamente que esto no es lo que origina mayores problemas en estos pacientes. Pasamos y venimos al cuidado posanestésico, que ese es otro de las situaciones que se vuelven también de difícil manejo en la recuperación de los pacientes. Entonces yo quisiera, pero antes de eso quiero que el doctor nos diga cómo, porque el mantenimiento en la anestesia para TECAR difiere del mantenimiento inhalado intravenoso que usamos en anestesias comunes y corrientes. Entonces, antes de pasar al cuidado posanestésico, concluyamos también cómo es que se hace la técnica anestésica para el TECAR. Por favor, doctor Herrera. Bueno, la anestesia para TECAR, para terapia electroconvulsiva, es realmente sencilla. Habría algunas controversias ahí latentes todavía, pero pues son muy pocas. Entonces, sí, ahí podríamos dejarlo, por favor, la siguiente. Bueno, entonces idealmente quizá la monitoría que sería diferente, pues es la monitoría que la doctora nos ha contado del electroencefalograma y del análisis biespectral que se está considerando como una posibilidad, porque lo que nosotros pretendemos es facilitar la convulsión. Pues facilitar la convulsión, ya nos ha dicho que algunos medicamentos como
los anticonvulsivantes que los utilizan con otra intención son los únicos que se reducen. Y entonces uno se preguntaría, bueno, y estamos usando barbitúricos ahí como el tiopental, pues obviamente es un anticonvulsivante, y resulta que no ha demostrado disminuir las convulsiones medidas como se debe con el electroencefalograma. Nosotros realmente no lo tenemos, yo tengo que decirlo, entonces no hay esa experiencia con el electroencefalograma. Los pacientes nos mejoran, pero quizá haya que mejorar al respecto. La otra circunstancia diferente en esto es que una manera de medir la convulsión es utilizando un torniquete, ahorita se los muestro, particularmente en el miembro inferior, que permite que el relajante muscular no llegue allá y entonces el paciente convulsiona y podemos cuantificar el tiempo porque queremos que la convulsión dure aproximadamente 30 segundos, pensando que de esa manera sí es efectiva. Siguiente, por favor. Bien, con lo que hemos hoy repasado en esta revisión, llegamos a la conclusión de que estos pacientes están presentes en la vida y en la práctica diaria. Son más frecuentes en cualquier tipo de institución, no solamente en las que son especializadas, pero hoy acudimos a las personas que han tenido esa experiencia en los diferentes sitios. Quiero darle las gracias especialmente a cada uno de ustedes por haber atendido mi llamado y por habernos enseñado hoy una serie de conocimientos sobre el manejo de estos pacientes, el comportamiento de los mismos y posibles cosas que nosotros debemos hacer para el futuro. Debido a eso, el doctor Andrade, como habíamos hablado anteriormente, y el doctor Pedraza, que ya tiene esa experiencia, él nos comentaba que ellos tienen unos protocolos para manejo de esos pacientes. El doctor Andrade decía que sería muy bueno hacer un protocolo para hacer seguimiento y determinar unas pautas, y que en el futuro esta charla no sea un reporte de casos y experiencias, sino que la gente pueda decir lo que nosotros hemos visto con los pacientes que hemos hecho de 10 casos, tantas cosas, o de 100 casos. Entonces, doctor Andrade, ¿usted qué sugiere? Y lo mismo le pregunta para el doctor Pedraza, que tiene ese protocolo. El problema que uno generalmente encuentra es que no hay un acuerdo general de qué hacer con el paciente en cuanto a la historia clínica, la valoración preanestésica y la orientación del paciente, incluso el manejo intraoperatorio. Cuando uno va a revisar las historias o no están completas, solamente le colocan el diagnóstico a veces quirúrgico, no colocan el diagnóstico de retardo mental o no se coloca el diagnóstico de las patologías asociadas que tiene el paciente. Yo propongo que se debería hacer como una guía de manejo del paciente, una guía de manejo, y hacer una historia orientada a ese tipo de paciente. Lo mismo con una historia con la valoración preanestésica y lo mismo que comenzar a reportarlos o comenzar a acumular esa experiencia con un soporte. No hay otra forma, porque cuando uno busca las historias son muy incompletas. Incluso hay historias en las cuales se dice se premedica midazolam y ketamina, pero no cuánto. O se le colocó el bloqueo, no se especifica exactamente cómo ni cuánto. Las complicaciones tampoco se reportan. Entonces pienso que se debe elaborar una guía y comenzar a acumular la experiencia y poder soportarla. Pues yo invito a este grupo a que participemos en eso y que salga ese producto de esta reunión. Doctor Pedraza, su experiencia en eso. Nosotros realizamos una serie de protocolos y separábamos las patologías para la parálisis cerebral, para las distrofias, para las artrogriposis, y cada patología tenemos en cuenta los puntos importantes. Yo creo que también se debe hacer una historia para cada paciente y es importante en muchos casos tomar las decisiones, como dije, en conjunto, si los pacientes deben ser llevados a cirugía o no, y estos casos son específicamente los pacientes con distrofia, específicamente la distrofia del Duchenne, que tienen una sobrevida hacia la segunda década de la vida y se les pronuncia